En esta nueva clase, lo que vamos a hacer en la anterior fueron ejercicios, ¿no? Como el crucigrama, lo del sapito, y en esta vamos a ver videos. ¿Por qué? Porque la información que viene en su manual viene un poco austera, entonces lo que vamos a hacer es tomar notas acerca de los videos que tengamos y vamos a hacer reflexiones y cuáles son los puntos más importantes sobre este. ¿Sale? Por Sí, eso les preguntaba, ahorita las actividades que nos tocan es ciencias sociales, tipos de pensamiento como el mítico, religioso, científico y filosófico. Antes de que yo se los pueda proyectar, les voy a compartir el video para que podamos identificar ustedes primero dónde estaba el pensamiento mítico, dónde estaba el pensamiento religioso, cuándo empezó a entrar el pensamiento científico como tal. ¿Sale? Y hablemos sobre ello. Voy a compartir. Ah, ah, ah. Pizarra. Permítame un segundo. Mm, Aquí está. Mm. Ok, ¿ya pueden ver mi pantalla? sí. Ya se ve. Listo. Vamos a arrancar. Tomen notas acerca de los tipos de pensamiento, que es lo que vamos a ver ahorita. Los pensadores se preocuparon por encontrar un ¿Lo escuchan? método Sí. similar Ok. de las ciencias naturales para poder estudiar los fenómenos sociales. Esa búsqueda terminó con la llegada de la sociología. El pensamiento social, es decir, la reflexión sobre la sociedad, es anterior al surgimiento de la sociología como ciencia. Los primeros que se detuvieron a pensar en la sociedad fueron los griegos. Ellos la llamaban filosofía social e intentaban definir cómo debían ser las relaciones sociales y cómo debían funcionar las buenas sociedades. No analizaban lo que eran, sino que teorizaban sobre lo que debían ser. Pero entre los griegos y nosotros pasaron muchos siglos. Supongo que habrá habido otros autores preocupados por las cuestiones sociales. Sí, el punto de ruptura que permitió el surgimiento de las modernas ciencias sociales, como la economía, la política y la sociología, se encuentra en el Renacimiento y con Maquiavelo a la cabeza. En su obra El Príncipe, aconsejaba cómo acceder al poder y cómo conservarlo. El tema era el poder. Sí, porque el surgimiento de las modernas naciones y la constitución de los estados nacionales exigía estudiar las formas de organización del poder de las nacientes sociedades capitalistas. O sea que las ciencias políticas fueron las primeras ciencias sociales en surgir. Exacto. Pensemos que el Renacimiento provoca una revolución cultural al colocar al hombre y no a Dios como centro de sus obras. Esta postura, con el tiempo, lleva a cuestionar la teoría del origen divino de los reyes, lo que finalmente hace eclosión en la Revolución Francesa. ¿Alguien sabe cuál fue la segunda ciencia social en surgir? Aquí lo encontré, la economía. ¿Puedes leer para todos? Claro, la segunda ciencia social que se constituye como tal fue la economía, porque a partir del siglo XVIII el problema clave fue el de la producción, consecuencia de la revolución industrial. Adam Smith y David Ricardo fueron los protagonistas de la ciencia económica clásica. Gracias, Santiago. Estos cambios políticos y económicos señalan la disolución de las sociedades tradicionales y aceleran la transición hacia la formación de las sociedades modernas, en las que una nueva clase social, el proletariado fabril, exigía cambios en el orden social. ¿Y allí surge la sociología? Exacto. En este conflictivo contexto es que la sociología surge como una ciencia independiente de la filosofía, buscando posicionarse como campo de conocimiento específico para analizar los conflictos sociales de la época. Presta atención al video, entonces intenta responder esa pregunta. Te daré la respuesta cerca al final.
Hola, Lu, ¿qué te ocurre? ¿Estás enojada? Sí, un poco. Es que me encontré con una amiga que nunca deja de sorprenderme. No sé. Lo que pasa es que nunca sabes cómo va a reaccionar. Pero eso pasa con todas las personas. Con todas, ¿no? Existen personas que tienen siempre el mismo humor. Con Clarita nunca sabes si te tratará bien o mal. Bueno, Lu, no todos reaccionamos igual. Y además, una misma persona puede reaccionar de forma diferente según las circunstancias. ¿No sería mejor que no cambiaran la forma de reaccionar? Quiero decir, si tú te comportas con las personas de la misma manera, deberías reaccionar siempre igual. Lu, no es así, pero no te preocupes. Hubo algunos teóricos en el siglo XIX que pensaban como tú, que la sociedad podía ser estudiada como algo estático, aplicando el método de las ciencias naturales. Y básicamente que la sociología debía ser la encargada de encontrar las leyes que rigen lo social, para así corregir las desviaciones que se produzcan. Pues, por un lado, la importancia que tiene la sociología como ciencia específica para entender la realidad en la que vivimos. Pero además, ahora sé que analizar los comportamientos sociales de los individuos no puede ser predecible. Menos mal. Cuando Clarita reaccione mal conmigo, trataré de entender por qué está actuando así. Seguro que el contexto social influyó. Ah, Lu, ya casi estás hablando como una socióloga. Espero que haya... Listo. Ahora sí, cuéntenme, ¿qué dice el video? ¿Qué les queda con el video? ¿Qué les trata de decir? Lo que creas, Gris. Dale. Cuéntanos. ¿Qué te... ¿Qué entendiste del video? O Derek que te ayude. Que nuestra manera de responder hacia una persona depende de cómo estamos, que cada quien eh, estamos de diferente humor o algo así. Te escucho. Algo así. A ver, Derek, ¿tú qué entendiste del video? Pues el último como que trató de entender a su compañera Ajá, de que estaba así de sus cambios de humor. ajá. Fue lo que entendí. No te escuchamos muy bien. Que al último trató como de comprender a su compañera, ¿no? De lo de sus cambios de humor. Ajá, ok. Bueno, chicos, primero que nada, esto que ustedes dicen es entender, ¿no? A la compañera sus cambios de humor. Precisamente la filosofía y lo que hemos trabajado desde la semana pasada es que la filosofía se pregunta del todo, ¿no? A lo mejor por qué cambia de humor cada rato. Y a partir de ciertas preguntas que pudieran ser que así debe de ser, ¿no? Como ella decía, ¿no? Pues es que todas las personas tienen que ser así o deberían actuar de una razón que se llama absolutismo, pues se modifica con la parte de la filosofía en decir, igual y puede ser por otras ocasiones o por otras circunstancias. La idea aquí es reflexionar. Y también nos dice cómo a través de la reflexión que empezaron a hacer los griegos, empieza a surgir la filosofía y de ahí la economía, la sociología, etcétera. Sin embargo, antes de pasar a la parte científica, los griegos empezaron a tener sus ideas o sus pensamientos de una manera mítica. Ellos empezaban a preguntar, pues, ¿por qué llovía?
¿Qué creen que ellos pensan cuando hablamos de mítico? ¿A qué se refiere? ¿Alguna creencia que tengan? ¿Sí? ¿Sobre qué? Sí es una creencia, pero la religión también es su creencia. Sobre, Dime. sobre, sobre el clima o alguna persona, ¿puede ser? Más que nada decían, su pensamiento era, ay, si llueve es porque existe el dios de la lluvia. Ajá. Si hay guerra es porque hay dios de la guerra, ¿no? Si hay fuego, y Ujú. empezaban a creer en superhéroes, por decirlo de alguna, en esta parte mística. Eso es a lo que se refiere el pensamiento mítico, ¿no? Esta parte mística de que le agregaban una situación a una deidad, ¿no? Ah, que tiembla, ah, es porque hicimos enojar a los dioses. Entonces los dioses están molestos, hay que sacrificar a alguien. Porque no llegamos al pensamiento científico como hoy lo tenemos, ¿no? De, ya sabemos por qué llueve, o el clima, por qué está así el clima. No, los griegos, que fueron los pioneros en esta parte del tipo de pensamiento, se empezaron a crear y decir, bueno, la parte mítica, entonces hay dioses, hay seres extraordinarios que tienen poderes y que nos mandan situaciones para que sucedan las cosas. Vamos a hacer una pausa tantito. Hola, buenos días, Fer. Hola, buenos días, Lick. Buenos días. Nada más ando pasando aquí. Chicos, porfa, nada más les encargo que tengan prendida su cámara, por favor. Gracias. Recuerden, bueno, ya nomás un minutito más, Lick. Sí. Recuerden que vamos a estar pasando, entrando a su clase y ya con los nombres vamos a detectar, ya no vamos a pasar lista. Entonces sí es importante que tengan las cámaras prendidas para nosotros ponerles sus asistencias, por favor. Sí, está bien. Gracias, Lick. Excelente día. Nada, hasta luego. Ok, entonces, como lo dice aquí, los demonios, por ejemplo, ¿alguien ha visto? A lo mejor puede ser absurdo, pero es un ejemplo muy tácito de la parte mística. ¿Alguien ha visto algo acerca de los caballeros del Zodiaco? Fue una caricatura de hace años, ¿no? Es correcto, ¿no? Que hablaba acerca de ciertos guerreros que había y que tenían que defender al mundo de ciertos dioses. Entonces, no Sí. es, el pensamiento del ser humano empezó así, creyendo y asignándole a estas deidades, pues ciertas cosas, el dios del viento, el dios de la guerra, la diosa del amor, etcétera. Ese era el pensamiento místico. ¿Cómo fue evolucionando? Pasó del pensamiento mítico al pensamiento religioso. ¿Sale? Dice, el pensamiento religioso va en dos sentidos, en la de la fe y el de la espiritualidad. La fe es la creencia. Recordemos que antes, mucho antes, no únicamente en México se creía en el politeísmo, sino también en Grecia, en algunas muchas partes del mundo. En Asia se consideraba que había diferentes dioses. ¿Qué pasa cuando llega la religión? ¿A qué nos convertimos? A monoteístas, ¿no? Todos vamos a crecer, vamos a creer en un solo Dios. Ya no vamos a poner 10 dioses. Ya nada más hay un Dios y luego a ese Dios es al que le tenemos que brindar tributo. Posteriormente pasa la etapa de Cristo y viene la religión más fuerte que nunca. Entonces todo se debe a un Dios y todos tenemos que actuar con base a ese Dios. Ok, si llueve, ahora es porque nos portamos mal, hicimos algo mal en nuestra vida y somos culpables y Dios nos está castigando.
Incluso a la fecha del día de hoy, ya la verdad es que ese tipo de pensamiento ha disminuido, pero no se ha erradicado como tal. ¿Sale? Es atribuirle algo a una situación. Ahora, la parte religiosa, denme un ejemplo, ¿qué tanto ha influido en la política? ¿O más bien creen que ha influido en la política? Sí, Mucho, ¿no? Antes y ahorita que sí. entramos a la parte histórica, vamos a ver cómo en los reinados, por ejemplo, los reyes, que eran los monarcas, eran considerados como elegidos por Dios. Es decir, la religión tenía un peso muy, muy, muy grande dentro del pensamiento humano. Todo se basaba bajo la religión. Dice, la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad o opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, como tal. A nivel mundial, pues la que más, no digo que es la que está al 100% porque se ha modificado, pero la que más llegó a ser, pues es la católica. Ahorita, últimamente, pues ya se han abierto mucho más religiones, pero sigue existiendo este pensamiento. Ejemplo de ello. Perdón, antes de hablar de más. Cuando fue lo del COVID, ¿ustedes se vacunaron? Sí, Mere sí. Sí, Cris sí. Derek, También, ¿por qué se vacunaron? pues fue como, pues, era una vacuna, ¿no? Contra el COVID. una fue como obligatorio, Ajá. O que bueno, porque no te iban a dejar entrar. ajá. ¿Y la Y otra? dos, pues porque nos preocupa nuestra salud, querer vivir Ajá. más. ¿Y por qué piensas que una vacuna, ojo, no es cuestionamiento, es filosofía, ¿por qué creen, Gris, Bere, que la vacuna te iba a ayudar a sobrevivir? Por la confianza que ya se le tiene a la ciencia en mi caso. En tu caso, perfecto, excelente. Gris, aparte de que nos obligaron, claro está. pues igual de como para prevenir, ¿no? Para prevenir pues la enfermedad y porque en el trabajo lo pidieron. Y porque nos obligaron otra vez. ¿Alguien de ustedes, cualquiera de ustedes, conoce a alguna persona que no se puso la vacuna? Sí, yo sí, muchas, ¿Qué les decían? que no creían en eso. Ajá, nada más, nunca preguntaste ¿por qué no crees? No pregunté. Okay. Sí, efectivamente, hubo muchas personas que igual, recuerden que estamos hablando de pensamientos, y los pensamientos son ideas que tenemos en nuestra mente preconcebida. Imagínate que Derek, si yo te hubiera dicho que no te vacunaras porque a Dios no le gustan las vacunas, porque nos manda perfectos, ¿tú qué piensas de eso? Pues que es algo ilógico, ¿no? Bueno, a mi forma de ver es algo ilógico. O sea, la vacuna pues ayudó de mucho. Pues, Nos ayuda. Ok, porque seguramente va por un respaldo científico, chicos. No sé si me alcanzan a entender el hilo de lo que les quiero decir. Hay gente a día de hoy, incluso acaba de pasar una noticia, no sé si la vieron en redes sociales. Un sacerdote, me parece, no sé qué religión sea, destruyó una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿La vieron? No, La destrozó. O No, sea, agarró un mazo y la destruyó. ¿Qué piensan ustedes ante eso? yo normal porque pues es como dice usted, es una imagen nada más, ¿no? Pero Ujú. cada quien pues
respeta a uno, por ejemplo, para mí, pues no significa nada porque solo es una imagen, pero varios sí, porque creen en ella. Ajá. Gracias, Gris. ¿Bere? Pienses, ¿eh? Pero, Aquí no es criterio de criticar lo que pienses. pero ¿fue especialmente un sacerdote o fue un pastor o quién fue? Pastor, es una persona que no es católico, obviamente, ¿no? Ah, pues porque él no cree que sea su Dios, pero aún así hay que respetar, ¿no? El pensamiento de cada quien. Ok. Si no, también eso habla mal de él. A lo que voy es esa parte, que todos tenemos, aunque pareciera que así empezó más bien, así empezó la filosofía, empezando con el pensamiento místico y mítico, también siguió con el pensamiento religioso, que es ya pertenecer a una religión como tal. Al día de hoy, seguimos teniendo ese tipo de pensamiento. Ojo. Porque ¿quién no ha pensado? No pases por debajo de las escaleras. ¿Quién no te va a dar mala suerte? Se te rompió un espejo, 7 años de mala suerte. Tiraste sal, vas a tener mala suerte, ¿no? O los rituales de inicio de año. ¿Quién hizo el ritual de inicio de año? El de los calzones, No, seguramente. ¿Nadie? nadie. ¿No vas a Bueno, tener yo no. dinero? No, hay que trabajar. Hay que ponerse el calzón. ¿Alguien hizo algún ritual sin pena, Yo, No, ¿no? Aún así hay mucha gente que lo sigue haciendo, ¿no? Este tipo de rituales porque el pensamiento místico sigue. Luego el religioso, pero a la par, ahora se junta con el pensamiento científico. Y aquí es en donde llega la filosofía y la filosofía se empieza a hacer ciencia en este tipo de pensamiento. Aquí es donde empieza a entrar la lógica y el razonamiento. Dice, es una capacidad mental de los seres humanos que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real desde el punto de vista del método científico. Nosotros en la clase pasada, retomando un poco, ya vimos que todo lo que tiene que ver con una ciencia, sí o sí tiene que estar relacionado con el método científico. El método científico. ¿Qué es Derek? ¿Qué es para ti el método científico? El método científico Ajá. es aquello que ya está comprobado por la ciencia. ¿Ok? Cuando ya está comprobado por la ciencia, quiere decir que ya es medible, cuantificable y comprobable. A eso es lo que se refiere el método científico. En el pensamiento místico y en el pensamiento religioso, no se puede ser medible ni comprobable. ¿Sí me explico? ¿Cómo yo sé que si voy a utilizar el mismo porque acaba de ser por las mismas fechas de decembrinas, lo de las truzas, rojas, amarillas y no sé de qué color, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber que decir que si efectivamente yo me pongo una truza de color amarillo voy a tener dinero en todo el 2024? Pues tiene que ser medible y comprobable. Debo de tener una muestra de personas que sí se pusieron la truza y otra muestra que no se puso la truza. Y así, solamente así, puedo hacer que ese pensamiento mítico quizá se pueda convertir en pensamiento científico. ¿Sí me explico con esto? sí. Hoy en día, socialmente, vuelvo a reiterar, manejamos los 3 tipos de pensamiento. En la sociedad vamos a encontrar gente que tiene el pensamiento mítico, que tiene más arraigado el pensamiento religioso y también gente que tiene más arraigado el pensamiento científico, ¿no? El que te comprueba por qué sí deben de ser las cosas.
Por ejemplo, yo he visto y he observado, creo que Gris y Bere son mamás. Sí. ¿No? Ujú. Ahora, ¿a sus hijos les inculcan alguna religión? Sí. Ese es el pensamiento religioso, ¿sale? ¿Alguna Ujú. vez ahorita que lo estamos haciendo consciente, han hecho algo que trabaje el pensamiento místico con sus hijos? Mm, tal vez sí. ¿Cómo cuál? Las mamás tienen miles de ejemplos. Uno podría ser, si no te portas bien, el coco va a venir en la noche y te va a llevar. ¿Ah? Ese es un pensamiento místico. Ah, ok. O el de también, si no se porta bien, el de los reyes no le van a traer nada, ¿no? Es correcto. O sea, ya vieron que dentro de sí estamos arraigados en este tipo de pensamiento. Pensábamos que no. Sí. Ahora, la idea aquí es identificar qué tipo de pensamiento es el que nivela nuestra vida del día a día, ¿no? Encontremos siempre el extremo. La idea es que haya un equilibrio, pero tenemos, por ejemplo, a la gente que muy religiosa, por ejemplo, no voy a hablar de la religión como tal, pero, por ejemplo, hay gente que ha muerto porque no se ha hecho transfusiones sanguíneas. Ujú. ¿Qué tipo de pensamiento radica ahí? El religioso. Es correcto, está más arraigado el pensamiento religioso que el pensamiento científico. ¿O cuántas personas dicen, no, Marita, vete a hacer una limpia? Ah, Seguramente sí. por eso Derek no pasa en los exámenes. Acaba de traer empujado, ¿no? Ese es un pensamiento místico, ¿vale? ¿Ya queda claro cuáles son? Sí, Ok, sí, Miss. excelente. Ahora, el pensamiento filosófico es una forma del pensamiento racional, crítico y especulativo, que lo que acabamos de ver de los tres tipos de pensamiento es básicamente la línea en cómo fue evolucionando, sin embargo, se ha quedado arraigado en nosotros, que busca respuestas sobre la existencia. La religión da respuesta hacia la existencia. ¿Por qué estoy yo aquí? Ah, pues porque yo vengo de un Dios. El pensamiento mítico también y el pensamiento científico también da una respuesta hacia la existencia. Se trata del método, por decirlo de alguna forma, utilizar para encarar el objetivo del estudio de la filosofía. Es la reflexión que busca responder las interrogantes sobre la existencia. Si hablamos de lo filosófico, yo lo encerraría en esta última oración. Es la reflexión que busca responder las interrogantes sobre la existencia, todo lo que existe. ¿Vale? De ahí eso es lo que se dedica a la filosofía. Ahora me dirán, ¿y qué relación tiene con las ciencias sociales? Pues como ya vimos, las ciencias sociales tienen que ver todo lo que tiene que ser con el humano, con la conducta del ser humano, cómo se relaciona en grupos. Y ya para finalizar, esta es otra de las actividades que sí se las voy a poner en Classroom, ¿vale? Crea una fábula con algunos de los tipos de pensamientos filosóficos. Ustedes van a escoger qué tipo de pensamiento la van a hacer. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Miss, una pregunta. Ajá. La otra clase, no sé si fue que yo me desconecté o algo así, pero dejó tareas porque en Classroom aparecen creo que 3 tareas de esta materia. Ajá. Entonces no apunté cuáles son. ¿Y no les aparecen en Classroom? Ya les aparecen. Ah, Es un sí aparece. cuestionario. ¿Qué? Sí, ya. Ah, Si tienen dudas, ah, les decía a los chicos que si algo, por ejemplo, en el caso de Derek que no puede entrar, ahorita espero que me respondan para que les dé una respuesta en el grupo.
En el caso de Gris, no las puede subir porque le parece que ya tiene, creo que memoria llena. Entonces va a ver si me las manda por PDF. Ojo, nada más en PDF. A mi WhatsApp, eso ahorita también se lo digo en el grupo. Y en tu caso hay que revisarlas, ya están arriba. Uno, si no Ok, ok. recuerdo, es un cuestionario que tienen, y tienen Ajá, hasta el lunes. ajá. Hasta Eh, las 12, ¿verdad? Ajá, es correcto. Y tienen otras dos actividades que por el momento no recuerdo. Hay que checar. Bueno, sí, sí, mis. Ok, Ay, ya se están juntando las tareas. Yo hoy, ay, sí. yo hoy les voy a subir las clases para que les den revisión. A más tardar ya tienen sus actividades mañana para que las concluyan el viernes. Porque si no, al final se van a tardar mucho. Y recordemos que esta es una parte importante para pasar al siguiente módulo. ¿Vale? Si no se pudiera por Classroom, se le mandan a su WhatsApp por PDF. Nada más déjenme confirmarles, o sea, porque por parte de dirección sí nos piden que haya una evidencia arriba. Entonces, ya ahorita yo ya le pregunté a la licenciada acerca de lo que me preguntó Derek. Esta Cris me va a mandar un video muy cortito, no lo tienes que narrar, Cris, nada más ponlo, trátala de subir y lo que te aparece. Y en tu caso, Valerie, si tienes alguna incidencia, lo mismo. Sí, sí, Es sí, más, sí, mis. súbanlo en el grupo para que todos estemos en la misma línea. Sí. Ok, creo que ya me pasaron los pasos del código, pero déjame escucharlo, Derek, y en cuanto pueda lo mando al grupo, ¿vale? Me confirmas. Ahora, bueno, esta viene aquí, pero también se la voy a subir. Crea una fábula con alguno de los tipos de pensamientos filosóficos. Ojo, aquí no más de una cuartilla. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una cuartilla? Una hoja. Una hoja, ¿no? Una hoja hasta media hoja, porque también les pedí, ya me acordé una de las tareas que les pedí, y es un ensayo. ¿Sabes? No sé si anteriormente ya habían hecho ensayos, chicos. No me acuerdo. ¿No? Ahí les puse, No, yo no. en la tarea que les puse de filosofía, les pido un ensayo acerca de las ramas que me hagan un ensayo de las ramificaciones de la filosofía, lo que vimos la clase. Les puse el concepto de lo que es un ensayo, pero se los explico aquí en clase. No quiero que me transcriban lo que ya está aquí, ¿no? Porque si no, no sería un ensayo, sería un transcribir. Es de lo que yo vi en clase o del material que yo tengo de mi guía de estudio, yo lo leo y hago un análisis de eso, puedo decir, ¿no? La filosofía es importante, o sea, de mi pensamiento, de cómo yo lo estoy analizando el texto, ¿no? La filosofía dice que se desprende la psicología, el derecho, la economía, etcétera. Es por ello que yo creo que esto es importante porque bla, 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 bla. Es decir, surge de ustedes. ¿Sí me explico? No quiero que me transcriban el texto, que me lo bajen de YouTube. El ensayo es un análisis que realizan ustedes de un texto. A eso se refiere un ensayo. Ok. Se los pedí de una cuartilla. Ya si de plano dice, no, ya no me da para más, o sea, llevo media cuartilla y ya no me, ya hasta me confundí, lo metemos a consideración, ¿sale? Pero no voy a hacer una media cuartilla con 4 renglones, porque ya los conozco, son capaces de hacerme algo así. Ok, ahora. Vamos a continuar para darle seguimiento y aceleridad a la parte filosófica.
El método científico ya lo vimos, el método religioso. Y bueno, finalmente, esto ya lo vimos, solamente lo vamos a retomar rápidamente, que es la metafísica, la gnoseología, la relación de la filosofía con el método y la antropología y la filosofía